gracias por venir y bueno, abrimos con el profesor Fabián Ferreira. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fabián Ferreira, soy profesor del instituto desde hace unos años en la carrera de automatismo y diseño industrial. Además, como dijo Luciana, soy profesor de práctica de lenguaje y he trabajado muchas veces de los dos lados del mostrador, o sea, recibiendo gente que ha querido conseguir una posibilidad laboral y pidiendo una posibilidad laboral. Así que esa posibilidad de estar de los dos lados me sumó un poco de experiencia y mi intención es pasar esa experiencia para mejorar la transición entre tener o no tener un puesto. A un mismo nivel. Busca trabajo una empresa que necesita un profesional para optimizar su proceso. Entendamos bien que cuando una empresa saca una búsqueda es porque tiene una necesidad. Como empresa necesita ingresar dentro de su staff, dentro de su equipo, a un profesional que optimice, que se balancee, que equilibre con lo que ya tiene dentro y que ofrezca sus servicios y mejore un proceso productivo, logístico o comercial. Y por otro lado, hay un profesional que necesita trabajar en su especialidad. Estas dos partes tienen que encontrarse y el encuentro de estas dos partes se hace por medio de los llamados textos laborales. Los textos laborales es la herramienta para vincular a quien necesita un profesional y por otro lado al profesional que necesita de la empresa. Estos son el aviso publicitario de búsqueda de trabajo, la carta de presentación y el currículum y finalmente la entrevista. El aviso lo saca eventualmente la empresa para buscar postulantes y el aviso está diseñado para tener la mayor cantidad de postulantes. Por eso el aviso necesita de una lectura muy en particular. Es muy abarcativo y también tenemos que hacer una discriminación en la búsqueda de los llamados avisos trampas, porque la búsqueda insume esfuerzo, tiempo y también frustraciones. Entonces aquel que busca trabajo necesita identificar cuál es su aviso acorde a su necesidad laboral y a sus capacidades. ¿Cómo se reconoce un aviso trampa? El aviso trampa es ambiguo. Si ustedes ven la parte laboral, la parte de avisos laborales de cualquier diario, van a poder identificar algunos de estos avisos trampa donde no está respaldado por nadie, no está muy claro qué ofrece ni quién lo ofrece. Hay frases como remuneración acorde a la dedicación, que es muy ambiguo, porque ¿quién evalúa eso? Experiencias inalcanzables, piden rango de edades muy cortos con una experiencia imposible. Posibilidad de crecimiento que no está atado a ninguna pauta objetiva. En realidad el aviso trampa lo que provoca es frustración, porque cuando uno llega, me ha pasado, a estas oficinas de búsqueda laboral, se encuentra con un montón de gente en una oficina que no respalda a nadie y se pierde una mañana, o se pierde una tarde, o se pierden las ganas de buscar. Entonces hay que tener una lectura muy particular de cuál es el aviso acorde a mi necesidad y cómo puedo descartar estos avisos trampas que generalmente están ubicadas en la recepción de personal a oficinas perdidas y oficinas de uso eventual. Hoy está una empresa X buscando trabajo y mañana está un importador y pasado está cualquier persona. No tiene respaldo, no hay nadie que por del otro lado diga somos la empresa tal, o por lo menos somos la empresa tal de búsqueda laboral certificada o reconocida. Es un consejo para tener en cuenta porque la frustración de ir, levantarse muy temprano y llegar a un lugar donde no nos dan posibilidades desgasta. La carta de presentación, vamos a hacer detenernos particularmente en esto porque la carta de presentación es importantísima. No todos hacen carta de presentación. La carta de presentación es una especie de invitación a quien esté haciendo la búsqueda laboral a tomar en cuenta nuestro deseo, a tomar en cuenta nuestras capacidades y a tomarnos en cuenta particularmente, porque currículum llegan muchísimos. Se acumula una increíble cantidad de currículum y
la carta de presentación hace la diferencia. Está personalizada, tiene un formato muy determinado, es formal, está orientada generalmente al Departamento de Recursos Humanos, y es una invitación a, señor, estoy acá, si hay una búsqueda laboral, ténganme en cuenta, presento futura, soy esto, vale la pena leer mi currículum. Características, debe ser única para cada búsqueda. Es muy claro que cuando yo hago una carta de presentación masiva, quien recibe la carta se da cuenta. Como toda carta tiene que estar orientada a una búsqueda en particular. No podemos hacer 20 copias y repartirlas. Aquella persona que pretende, tiene la posibilidad de darme un trabajo, desea que la búsqueda sea orientada, que no sea uno más. Piénselo desde el punto de vista de ustedes. Si yo necesito a alguien en particular que trabaje para mí, quiero una persona que me haya apuntado directamente, que conozca quién soy, que sepa lo que necesito, y que no sea uno más de una larga lista. Por eso la carta de presentación tiene que estar abocada particularmente a quién va dirigida. El formato es comercial y no debe ser mayor de una carilla. No tenemos mucho tiempo para leer extensos párrafos, ya que la información faltante se compensa con el currículum y en todo caso con la entrevista, que es la finalidad. Como formato de carta comercial tiene un encabezado, lugar y fecha actualizado, la empresa, la mayor cantidad de datos posibles, y el destinatario es el Departamento de Recursos Humanos. Si es posible conocer a la persona a quien va dirigida, mucho mejor, si no se generaliza. Respetar el formato es una manifestación de respeto hacia el lector. Quien recibe una carta quiere sentirse bien tratado, quiere sentirse único, quiere sentirse considerado. Entonces la carta es un reflejo de eso. Es una presentación de quién soy y qué deseo. Por eso hay que ponerle mucho énfasis. El cuerpo de la carta contiene la información más importante. ¿Qué necesito? ¿Qué ofrezco? ¿Y qué espero? ¿Qué necesito? Ser parte de esa búsqueda laboral. ¿Qué ofrezco? Y en el que ofrezco características generales, no puntuales, porque la carta de presentación invita al currículum y el currículum invita a la entrevista, generalizando. ¿Y qué espero? Que me llamen, que lean mi currículum, que me tomen en cuenta. Por ejemplo, en esta carta modelo, de las cuales hay muchas, en el primer párrafo estoy comentando que quiero particularmente que me tomen en cuenta en esa empresa por si se encuentra alguna vacante futura de un trabajo para mi perfil. No necesariamente la carta o el currículum tiene que estar abocado a un aviso en particular, una necesidad. Yo me puedo ofrecer, me puedo presentar para que me tengan en cuenta en una búsqueda laboral particular y muestro mi perfil para que ante una posibilidad me llamen. El segundo párrafo, ¿qué ofrezco? ¿Qué tengo para dar? Fundamentalmente entiendan que en una empresa lo más deseable no es alguien que esté enteramente capacitado, sino alguien que trabaje en sincronía con el equipo existente. Toda empresa, toda persona que ofrece trabajo quiere traer una buena persona dentro de su equipo, alguien que esté deseoso de formarse y desarrollarse en este lugar. Entonces, en el segundo párrafo lo que voy a proponer es que soy, a nivel humano, la persona que ellos están esperando. Y en el tercer párrafo indico lo que necesito, lo que quiero. Tener una entrevista, que me tengan en cuenta, que lean mi currículum, que me llamen, que me tomen. El cierre de la carta es como todo cierre formal y hay que dejar en claro ese deseo de concretar la entrevista. Hay que dejar bien en claro en el cierre, saludo a ustedes atentamente, saludo afectuoso, saludo, etcétera, etcétera, pero dejar bien en claro que yo estoy esperando una contestación. Hay una ida y espero una vuelta. Eso va a generar cierta curiosidad o cierta animosidad ante la persona que está haciendo la búsqueda laboral de leer el currículum. No va a ser ya uno más. La carta de presentación es la puerta de entrada a que lean mi currículum
o que me tomen la entrevista. El currículum. Se ha hablado muchísimo sobre el tema del currículum. El error más habitual del tema currículum es tercerizarlo. Cuando me ha tocado recibir currículum, inclusive los que vimos acá en el instituto, se nota que el formato del currículum es alguna de las propuestas de Word o alguna de las propuestas de algún locutorio amigo. Y en realidad ese currículum aporta muy poco, no se destaca, no está personalizado, y entonces ese currículum pasa de largo, no llama la atención. Y es la oportunidad para que me conozcan. Por lo tanto, como el currículum es mi carta de presentación, manifiesta mis capacidades, mi vida laboral, tiene que estar orientado particularmente para esa búsqueda. No puedo clonar currículum, porque hay informaciones que es pertinente a la persona que está haciendo la búsqueda, pero informaciones que no. Si el puesto es muy puntual, el currículum va a estar adaptado a esa búsqueda. Eso es importantísimo. Algunas consideraciones. No escribir currículum vitae como encabezamiento. El mejor encabezamiento es nuestro nombre. Nuestra carta de presentación es nuestro nombre. Somos esto. La foto. La foto no tiene que ser robada del perfil de Facebook, no tiene que ser robada de una fiesta. La foto tiene que transmitir 3 características deseables de cualquier persona que quiere trabajar para mí o para otro. Una imagen seria, confiable y responsable. Amable, pero responsable. Seria, pero accesible. La foto es importantísimo tanto como el contenido del currículum. Muchas de las fotos muestran un perfil de persona que está muy amigable con el tema de nuestro entorno, pero no de un lugar laboral, un lugar adaptado a una empresa en particular. Piensen qué imagen quisiera recibir la persona que me va a tomar. Ni excesivamente formal, ni excesivamente distendida. Habla de modo claro, organizado y sintético. Vuelvo a repetir, no hay mucho tiempo para leer estos textos, por lo tanto tiene que ser muy sintético, y todo lo que no se diga va a ser ampliado en la entrevista. El vocabulario estándar, sin palabras técnicas, pedantes ni rebuscadas. Tampoco el lenguaje coloquial, o sea, el lenguaje de todos los días. Sea fácil de leer. No sabemos quién va a leer ese currículum, pero cualquier persona lo tiene que leer y poderlo entender. A la hora de colocar nuestras capacitaciones, tenemos la costumbre de poner todo. Y todo por ahí no es pertinente para la persona que nos va a tomar. La persona que nos va a tomar busca un perfil de trabajador y quizás hay algunas capacidades que no le sea pertinente, que quizás yo en una entrevista les pueda comentar, pero en el currículum no están incluidas. Por ejemplo, las aficiones. Un alumno me comentaba que en un currículum había puesto que le gustaba mucho jugar al fútbol. Y para la persona de personal dijo, esta es clásica persona que una vez por semana se va a lastimar jugando al fútbol, no me va a venir. Entonces hay que ser muy cuidadoso qué información ponga ahí, y toda la información que desee aquella persona que me entreviste me la va a preguntar. No mentir. Las mentiras en el ámbito laboral tienen patas cortas. Sin embargo, se puede obviar decir algunas verdades, hasta cierto punto. Venderse lo mejor posible. Nosotros nos estamos ofreciendo y tenemos que tratar de sacar nuestras mejores capacidades y mostrarlas. Muchas personas van a buscar trabajo o se van a presentar a una empresa en una relación subestimada, como que la empresa nos va a hacer un favor, y pensemos que hay una relación de igualdad. Yo estoy acá porque esta persona me necesita, y la persona que necesita soy yo, y si me toma va a ser un muy buen negocio. Entonces esa idea, esa consigna nos va a dar mucha tranquilidad y un poco de aplomo. No estoy acá porque esta persona me va a hacer un favor. En realidad estamos de igual a igual. Esta persona está necesitando a alguien como yo y acá estoy. Y esperemos que nos entendamos. ¿Qué tiene el currículum? Los datos personales fundamentales. No obviar datos personales porque quizás no puedan rastrearnos. Hay currículum que no tienen teléfono, hay currículum que no tienen dirección de mail. Los datos personales los más claros posibles. Las preparaciones, desde lo último hacia lo inicial, títulos, preparaciones o cursos pertinentes a la búsqueda en particular. La experiencia laboral,
Y acá quiero detenerme un poquito, porque en la experiencia laboral habitualmente uno pone, no sé, fui técnico de mantenimiento en tal empresa. Mi tarea consistió en reparar iluminación, reparar enchufe. Obviamente que si yo voy a ser técnico de mantenimiento, eso está sabido que es mi trabajo habitual. Entonces, ¿qué pongo ahí? Aquel aporte que le ha hecho la empresa ganar o mejorar algún proceso. Como técnico de mantenimiento, he implementado una mejora en la iluminación que repercutió en un 30% de ahorro, por ejemplo. Ese tipo de información es la que hace que el posible empleador diga, caramba, esta persona me conviene tenerla acá. Técnicos hay muchos, pero este es un técnico que puede aportar beneficio, agregar valor. La palabra agregar valor, ténganla en cuenta. Cuando digo mi experiencia, digo, no soy uno más, soy ese que usted está necesitando. Y finalmente varios. En varios es muy ambiguo eso, hay que tratar de ver qué es lo que le puede resultar útil al empleador, movilidad propia, algún idioma, conocimiento en alguna capacitación de informática, algo que esté necesitando o pueda sumar a mi currículum un valor sobre mi persona. Recuerden, estoy vendiendo y me vendo de la mejor manera posible. Y por último, en el tema del currículum, la gráfica. Yo decía que los currículums que habíamos observado son currículums que son como clonados, no se destacan demasiado, y con la misma cantidad de información y en el mismo formato se puede hacer una mejora muy significativa. El segundo currículum quizás no va a pasar tan desapercibido como el primero, que no dice nada. Organizar la información de una manera diferente, dar algún toque gráfico, algo que destaque, en una mesa donde hay varios, va a hacer que la vista se desvíe a ese particular y por lo menos que lo deseado va a ser tomado en cuenta. Esto no asegura que uno consiga trabajo, porque en realidad eso no lo asegura nadie. Lo importante de esto es que nos tomen en cuenta, que alguien lea, que alguien se interese y que estemos ahí a la espera de una posibilidad, presente o futura. Es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, finalmente la entrevista. De la entrevista se ha hablado muchísimo, hay mucho dato de la entrevista, hay mucho conocimiento, hay mucha experiencia. Es muy particular el tema de la entrevista. Lo ideal es ofrecer una buena imagen, pero dice, profe, ¿cómo puedo dar una buena imagen? Bueno, hay un montón de cosas, entre ellas la calma. En este momento yo estoy hablando con un auditorio diciendo que tengo un peso de 10.000 kilos sobre los hombros. No es fácil mantener la calma en una situación interesante. Pero es más fácil mantener la calma si no desterramos de esta imagen de que el empleador es el malo y el que va a ser empleado es la víctima. Volvamos a lo que dije anteriormente. Hay una relación de igualdad. Piensen constantemente, la persona que este señor necesita soy yo. Ojalá se dé cuenta y nos beneficiemos ambos. Y por último, el lenguaje corporal. Decimos más de la manera que nos movemos de lo que hablamos. Inclusive la manera de sentarse. Una persona que se sienta en una entrevista así demuestra inseguridad. Siéntense incómodos, respaldados, aplomados, tampoco excesivamente confiados, porque la imagen es completamente la contraria. Hay situaciones clásicas que pasan en una entrevista. Por ejemplo, es muy normal que digan, ¿querés tomar algo? ¿Qué hago, profe? Y bueno, la primera vez decir que no, por elegancia, la segunda vez insisten en decir que sí. En la entrevista, después cuando hablamos posterior a la entrevista, dice, no, es una manera de mostrar seguridad. No, en realidad es una manera de mostrar un poco de insolencia, ¿no? Demasiada seguridad. El lenguaje corporal. ¿Cómo se mejora el lenguaje corporal? Practicando. En la primera entrevista uno va a tener mucho miedo, va a tener muchos nervios. Ya en las últimas entrevistas ya entra uno como el actor que va a hacer una prueba. La mejor manera de practicar es con amigos. Simular una entrevista, hacer una dramatización y que él con total sinceridad nos marque los errores. Estás inclinando la cabeza hacia abajo, evadís la vista, miras hacia otro lado. Cuando das la mano, le das la mano muy blandita. Cuando das la mano, apretás demasiado. Todo ese tipo de cosas que el otro puede ver y que para nosotros es importante y nos fortalece esa imagen de dar esa idea de dar la mejor imagen. O por lo menos la imagen más auténtica de lo que somos.
La puntualidad. La puntualidad. Bueno, voy a hablar sobre lo que debería ser, ¿no? Si hay una demora inevitable, que es muy posible, un tránsito, un choque, un tren que se cancela, hay que llamar, avisar. Decir que uno está interesado, que le sucedió eso, y si existe posibilidad de que lo esperen o concertar otra entrevista. Es un acto de buena educación y además es una manera de demostrar que a mí me interesa esa entrevista y que no es un tema más, ni no es una entrevista más y que hoy iba apuntado a eso. Lo ideal, llegar antes y demorarse para llegar elegantemente 5 minutos antes de la entrevista. Después quizás lo hagan esperar media hora hasta que la persona de recursos humanos se libere y todo, pero llegar esos 5 minutitos antes queda muy bien, da una buena impresión. La vestimenta, ¿cómo me visto para una entrevista? Demasiado formal implica demostrar inseguridad, demasiado informal estamos demostrando que eso es un trámite y que estamos como de paso. La mejor manera es tratar de ubicar el código de vestimenta de la persona que está ya en el puesto. ¿Por qué? Porque generalmente nos va a entrevistar a alguien que está en ese puesto y si ve a alguien que está vestido igual, nos va a tratar como un par. Si todos usan traje, yo me presento en traje, la persona que me entrevista se va a sentir cómodo, se va a sentir como que es uno más. Si están todos en remita y yo me presento en traje, se va a sentir como un límite, como una pared, como algo que perteneces, está fuera, y eso es un valor agregado a la hora de tratar de entablar una cercanía. Nada de remedita, short y ojotas, ¿eh? El lenguaje corporal, lo vemos lo mismo. La forma de dar la mano, la forma en que se mira siempre a los ojos y hasta el punto límite de intimidad. Cuando se habla así, o cuando se escucha, dejar los espacios para escuchar lo que el otro tiene que decir, no interrumpir, no pisar, no dar por sabido, aunque sea algo obvio, escuchar más que hablar. La forma de dar la mano y mirar a los ojos. Corporalmente decir, tengo en cuenta a la persona que tengo delante. No sentirse ni cohibido ni relajado por extremo. Y no mentir. Quizás en una entrevista hay algunas situaciones que se idealizan, por decirlo de alguna manera, tanto para la persona que ofrece el trabajo como para la persona que va a buscarlo. Pero si se miente experiencias o se miente capacidades, esa mentira tiene un tramo muy cortito y enseguida en 2 o 3 frases se desnuda y ante la contradicción uno queda muy mal parado y no se puede remontar. Y dice, bueno, usted tiene mucha experiencia en tal cosa, sí, tengo mucha. Más adelante, si al entrevistador le interesa ese punto particular, lo va a repreguntar de otra manera y nos vamos a evidenciar. Ser honesto. La mejor manera de escapar ante una falta de capacidad, porque nadie está capacitado para todo, obviamente, es decir, en este ámbito no soy muy bueno, pero soy bueno a la hora de aprender, tengo voluntad a la hora de encararlo, aprendo con facilidad, y no decir sí, dar por obvio como que soy un genio, porque en realidad lo que voy a dar es una imagen muy desfavorable. Bien, para finalizar, aviso, carta de presentación, entrevista, currículum vitae. Todo es un círculo virtuoso, en donde el fin es mostrarme qué tengo para ofrecer y entablar una relación. Y es un camino, la búsqueda laboral, en no sé dónde, ojalá que sí, pero no se obtienen los mejores resultados al inicio, pero finalmente cuando uno transita todos esos estadios y logra un buen resultado, la satisfacción es muy grande, es muy muy grande, y se ejercita. Quien está buscando trabajo por ahí hace entrevistas exitosas y después no llegan a un acuerdo, pero lo mejor que nos puede pasar es que seamos tomados en cuenta como profesional y como persona, y eso es muy gratificante para ese puesto en particular, ese puesto especial que uno está deseando y que finalmente logra, como yo en este instituto en estos momentos trabajando. Muchas gracias a todos, tengan buena tarde. Y me acompaña Darío Palmitano, consultor. ¿Esto es Darío?
Buenas tardes, chicos. Yo soy selector, consultor de recursos humanos. El momento por ahí incómodo a veces de la entrevista y vamos a estar hablando un poquito de este tema para que se sientan un poco más cómodos todos. Sí, la idea de nuestra charla es que ustedes se lleven herramientas como para que se diferencien, como dijo el profesor en su presentación. Y un poco quiero contarles hoy cómo nosotros reclutamos a los recursos y esta idea de ser necesarios para cada empresa que está buscando un perfil y cubrir una búsqueda. Lo que ustedes primero tienen que hacer en su día diario para buscar trabajo es mentalizarse que buscar trabajo justamente requiere de mucho tiempo y de mucho esfuerzo. Es igual que trabajar casi. Por eso es importante darle mucha dedicación. Y después tenemos que empezar a hacer análisis de una autoevaluación de qué queremos brindar, ¿no?, a esta empresa que nosotros postulamos. Como analizar las propias capacidades nuestras, a ver qué es lo que yo puedo brindar a esta empresa, las preferencias y las inquietudes qué es lo que yo quiero hacer y que yo quiero expresar, ¿no?, de mi persona y de lo que estudié a la consultora o a la empresa a la que yo me estoy postulando. Y después también, bueno, cómo alcanzar esto, ¿no? Cómo ser yo atractivo para esa empresa. Bueno, la verdad que para ser atractivo hoy en día se requiere tener básicamente capacidades en sus estudios y en su formación. Por eso es importante tener un título de grado o tener secundaria. Es muy importante. Hoy en día las empresas están dejando afuera muchas personas que no tienen el título secundario. Y si es así, nosotros también brindamos una forma de ver cómo podemos insertarnos dentro de la vida laboral. Hoy en día es importante también cómo llegar, ¿no?, a ese trabajo. Quizás hoy lo que estamos haciendo nosotros es ir directamente a dónde tienen que buscar esta posición laboral. Están los avisos clasificados de periódicos que cada vez se están utilizando menos. La verdad que cada vez es mucho más difícil que encuentren posiciones dentro de los periódicos, pero existen, hay suplementos que hoy existen y están. Empresas que, bueno, proveedoras de recursos humanos como nosotros, la de Randstad, la de Adecco, la de Manpower, no para la competencia porque también es importante que ustedes se postulen en consultoras de primera línea. También, bueno, presentaciones a empresas espontáneas también es importante. Hay muchas empresas que hoy están pidiendo operarios o piden alguna posición en especial masiva y por ahí es una buena experiencia presentar nuestro currículum en recepción diciendo que van para esa posición porque lo vieron en cartelera. Y eso pasa habitualmente. También las bolsas de trabajo, como recién decía la directora, que esta demanda que hoy tiene la institución tiene que ver porque hay mucha demanda por parte de ustedes, así que es importante ver las carteleras que están en los pasillos como para postularse. También, bueno, esto sí es más que importante, son los portales de empleos online. Hay muchos portales que acá no están mencionados, pero son importantísimos y tomen nota que recomiendo, como por ejemplo Zona Jobs, como por ejemplo Boomerang, como por ejemplo Indeed, que Indeed se escribe I-N-D-E-E-D. Ese último portal, Indeed, es un portal que nuclea todas las necesidades que tienen las empresas que publican en una web. Eso quiere decir que si ustedes ingresan en ese portal su perfil y ponen sus necesidades y linkean con su mail, les van a llegar todas esas oportunidades a su casilla de correo. Entonces, es importante hoy estar en redes sociales y en estas páginas web. Otra red profesional, pero ya formando un CV, es el LinkedIn. LinkedIn es como si fuera un Facebook, pero directamente profesional, donde uno tiene que publicar no solamente su CV, sino también lo que hizo y lo que va a estar haciendo en su vida laboral. Una vez que están dentro de consideran un trabajo, pueden ahí mostrar su labor. Y si están empezando, como es su caso, lo que pueden hacer es
qué estudiaron, qué están estudiando, qué van a estudiar. Pueden publicar siempre todos los temas relacionados a lo que tiene que ver con su vida laboral. Nada con su vida personal. ¿Sí? Si dan alguna charla o pueden participar en una charla, hoy participé de esta charla, eso está bueno porque refleja que ustedes tienen interés de insertarse en la vida laboral. Y después sí, como siempre hay uno que otro amigo que nos puede dar una mano y tenemos que estar atentos. Yo lo que digo siempre es que tenemos que estar atentos a las oportunidades. Así que lo que yo les recomiendo siempre, más allá de estar en los portales, más allá de ver estar en las redes y los periódicos, también estar atento a quién necesita de nuestra parte lo que nosotros sabemos hacer. Como dijo el profesor, los datos personales son muy importantes. Es muy importante para nosotros y para cualquier persona, o sea, tanto empresa como empleador que los busca, que ustedes pongan datos precisos y que esos datos realmente tengan un contenido donde se puedan ubicar. Nos ha pasado que sean currículums donde se pone la dirección que no tiene una dirección clara, el teléfono es de un amigo, el teléfono es de un familiar. Es importante que si el teléfono es de un familiar aclararlo, si el teléfono es propio aclararlo, o sea, tienen que tener, ser prolijos a la hora de presentar sus datos. Claramente los CVs tienen que ser cortos, o sea, no más de 2 hojas. Ser sintéticos y claros, como dijo el profesor, tienen que ser sintéticos y claros porque es una vidriera y hay una sola oportunidad. Tiene que ser breve, no tiene que haber errores de ortografía, es importantísimo no tener errores de ortografía porque eso realmente descarta, así que tengamos que repasar. Tenemos hoy herramientas dentro de nuestras computadoras, ordenadores, donde realmente pueden subsanar cualquier ortografía si es que tenemos alguna duda. Así que utilicen esas herramientas, son muy importantes. Y se lo digo porque los pueden descartar de una gran oportunidad. Y por ahí ustedes saben hacer su labor operativa, pero si ponen esa falta de ortografía, los pueden descartar realmente. Como les decía, luego poner sus estudios y si han hecho algún curso. A veces los cursos son importantes porque hacen a una parte operativa que no está en sus estudios habituales, así que es importante poner los cursos. Y después sí hay que tener en cuenta y omitir la remuneración pretendida porque eso se habla directamente en la entrevista. Hay algunos casos que en los portales web solicitan la remuneración, entonces yo lo que diría en ese caso que averigüemos por la web cuál es el sueldo pretendido que lo dice para esa posición, porque si nos pasamos por ahí nos descartan también. Entonces es un tema bastante delicado. Después, sí, datos sobre salud, claramente no lo tenemos que decir, no por un tema de que nos puedan discriminar, sino porque no es un tema conversable en la hora de la entrevista ni para tomar una posición laboral. Luego también, ¿por qué se renunció a otros empleos? Eso va a surgir también en la entrevista. Cuando Darío les pueda tomar una entrevista, si tuvieron algún tema en la renuncia, seguramente va a surgir en la charla. No es necesario aclararlo en el CV. Como dijimos al principio, tiene que ser claro, conciso y vender lo que ustedes hacen y para lo que ustedes están preparados. Datos falsos, claramente no. Exageraciones tampoco, y esto de que tiene que ver con datos de más también, porque si ponemos 2 o 3 teléfonos se pueden confundir y se hacen no ubicables, y la verdad que es importante que estar atentos cuando estamos buscando trabajo a ese teléfono, devolver los llamados formalmente. Hoy se maneja mucho por WhatsApp también, así que cuando escribamos por WhatsApp también veamos la ortografía, que es importante. Y hoy hay que también adaptarse, ¿no?, a estos nuevos tiempos. Lamentablemente no solamente es dejar un CV, sino también esto que les dije a un principio, que es buscar trabajo, es también un trabajo y requiere mucho esfuerzo, mucha perseverancia, y nosotros tenemos que tolerar también la frustración en algún punto. Porque podemos
quedar por ahí hasta una terna, y después de esa terna quedamos en una segunda posición, y por ahí después nos fue mal. Pero bueno, es un ejercicio que tenemos que hacer, y es un ejercicio que después va a ser lograr que logremos el objetivo, que es el trabajo. Así que estas son nuestras recomendaciones. Me parece que es sumar a lo que el profesor dijo en un principio. Darío. Ahora Darío va a hablar exactamente sobre lo que tiene que ver con la entrevista en sí, en el momento que ustedes pasaron las pruebas y que ya fueron convocados. Gracias. Bueno, chicos, yo les quiero primero saber qué es la entrevista, ¿no? Es un momento donde participan dos personas, hay un entrevistado y un entrevistador. ¿Qué necesita cada uno? El entrevistador necesita una persona para cubrir un puesto y el entrevistado necesita un trabajo, o sea, es básicamente eso. ¿Qué es lo importante de la entrevista? Poder destacarnos. El profesor dijo algo muy importante y es algo que yo quiero destacar muchísimo y que puede cambiar rutinariamente si entramos o no entramos en un trabajo. Y es el currículum. En el currículum tiene que estar abocado el puesto. Podemos tener un modelo genérico de un currículum porque muchos portales hoy lo brindan de esa manera. Pero al momento de presentarse, si el currículum fue detectado por la persona, es importante abocarlo. O sea, en un puesto laboral podemos tener un montón de tareas. Esas tareas por ahí no importan todas las tareas, sino 4 o 5. Bueno, si es ventas o atención al cliente, bueno, destaquemos ventas y atención al cliente. Si hice data entry y no me va a interesar en este momento porque yo estoy buscando a alguien que quiera hacer interlocución con la gente, que sepa manejarse, que tenga la experiencia, que tenga no se ponga nervioso como estoy yo ahora, por ejemplo, y es los nervios que ustedes pueden tener en una entrevista. La mejor manera por ahí siempre de poder desenvolverse en una entrevista es practicando con un amigo o yendo a entrevistas. Hay puestos que no nos interesan por ahí a veces del todo, y esto es un consejo personal. Y está bueno poder presenciarla para ir acostumbrándose, para ir conociendo. Uno de toda reunión aprende lugares buenos, lugares malos, cosas más lindas, cosas. De todo se aprende, y en la entrevista a uno lo nutre, lo acostumbra, se siente en el lugar del entrevistado y no siente la presión en el momento de la quinta entrevista. Es como cuando salís a manejar. La primera está nerviosa, la segunda también, la tercera también, a la cuarta ya estás más tranquilo, estás más ducho, prestás más atención, detectás otras cosas. En la entrevista es exactamente lo mismo, no cambian mucho más, simplemente es práctica. Estar tranquilo, ser sobre todo sincero, ser claro, ser conciso. Es súper importante la puntualidad, aunque no parezca, habla mucho de la necesidad de la persona y el interés, que es lo que más cuesta hoy en día encontrar. Realmente les podría contar miles de anécdotas que dirían, la gente no quiere trabajar, y la falta de desinterés, la vestimenta, muchas veces pareciese que van bien de jugar a la pelota, y la verdad que eso no muestra interés sobre un puesto laboral, por el contrario, es despectivo hasta cierto punto. Entonces es importante poder saber focalizar. La formalidad de un traje no garantiza estar mejor puntuado o no en la entrevista. Sí da cierta formalidad, pero también puede generar ser un poco áspero. O sea, si vienen para el área de técnica y lo vamos a recibir con el jefe de técnica, por ahí con un pantalón de vestir y sin la corbata también. Ahora si van para hacerse para una entrevista para jefe de ventas, y por ahí sí un traje está bien. El contexto y el puesto marca un poco lo que es la vestimenta que tienen que llevar. Tienen que sentirse cómodos, porque también uno se da cuenta cuando está incómodo que está en un lugar donde no quiere estar, de una manera que no quiere estar. Pero también tiene que ser acorde al momento de la situación. Eso es un poquito lo que es la entrevista. Pierdan el miedo, traten de hacer la charla lo más amena y respetuosa, pero sobre todas las cosas posible. Nosotros estamos de este lado y nos damos cuenta cuando una persona está nerviosa, cuando una persona está mintiendo. Hay miles de maneras de comprobar si está mintiendo o no, o sea, ya desde un llamado telefónico, si el perfil le interesó, o en la misma charla uno se da cuenta. Y por ahí a veces por uno querer sumar un punto más, es donde termina tirando abajo todo el esfuerzo que hizo durante toda esa entrevista. Y donde el entrevistador detectó algo que no le gustó y se dio cuenta que estaba mintiendo, y la transparencia es fundamental. Porque en un momento que se desempeña en un puesto de trabajo, la responsabilidad es del selector, de la persona que ingresa, en conjunto con los demás sectores que seleccionan, ¿verdad? Pero bueno, básicamente es eso. Yo quería preguntarles si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que les haya pasado, algo que quieran comentarme, como para poder ayudarlos y darles una mano en esto, que es lo que es la reinserción laboral.
siempre hay que mostrarse sobre todas las cosas y no necesariamente hay que tener experiencia laboral, porque a veces la experiencia laboral no lo es todo. ¿Sí? Tengan en cuenta que las habilidades que ustedes tengan también son muy importantes, porque por ahí hay gente que está buscando trabajo en principio, nunca tuvo una experiencia laboral y demás. La actitud que tengan ante esa entrevista es muy importante y sepan remarcar las habilidades que tienen para ese puesto. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? Yo. Sí, te escucho. ¿Tu nombre? Ezequiel. Ezequiel. Yo con respecto a la información personal que Sí. uno brinda en el CV, quería saber si es necesario poner el DNI, como para empezar, Sí. y la dirección donde uno vive. Sí, es muy importante. La dirección exacta no tanto, sí la zona por ahí. Sos de Caseros, norte, sur, o sea, orientarlo. Lo ideal es la dirección, pero hay gente que también es reacia y me ha pasado que no le gusta decir la dirección exacta y no me parece mal. El DNI sí, porque los datos personales son fundamentales para nosotros. Nombre, apellido, documento, dirección o zona. Porque Caseros, por ejemplo, es chico, pero por ahí Rafael Castillo es gigante. Tratar de mantener el orden también, chicos, en el currículum. Datos personales, sobre todo, siempre primero, porque es donde uno filtra zonas geográficas, edad, sexo, Sí, distancias. Y el tema de la zona es importante porque también hay empresas que cuando hay una búsqueda, la empresa tiene que quedar, siempre busca gente que esté cerca de la zona, por lo general. ¿Por qué? Por el tema de la puntualidad, por el tema del transporte. Entonces, por más que esté en zona oeste, es muy grande la zona oeste. Entonces, es fundamental poner la zona. Tal cual. Los datos personales siempre me ha pasado, como dijo el profesor, no tener un teléfono donde llamar por... El perfil me encantó. El currículum estaba buenísimo. Se olvidó el teléfono, chicos. No sé qué pasó. Pero bueno, son cosas que es importante. Y si no sabes armar un currículum con un amigo, en un ciber, lo puedes armar, pero tenés que chequearlo. Ver que lo que pongan es real. Me ha pasado que has venido gente con un currículum a la entrevista y me dijo totalmente lo contrario de lo que decía el currículum. Primero, que no lo leyó. Y segundo, que no se tomó el tiempo ni siquiera de chequear la información que le estaban cargando en el currículum porque no sabía, porque no tenía computadora o no tenía los medios para poder hacerlo. Pero eso es muy importante que puedas detallar siempre en el encabezado nombre, apellido, documento, dirección y teléfono. Y aclarar, como dijo Lean, si es un familiar. Para nosotros también es importante. Y hoy por hoy se maneja mucho lo que son, por lo menos de Randstad, lo que es WhatsApp, lo que son correos electrónicos y mensajes de texto, porque sabemos que también la cobertura a veces de los teléfonos es mala, que no hay señal, o que estaban en el tren o en el colectivo y no pueden atender, la inseguridad. Tenemos varios factores en cuenta, o sea que el llamado telefónico no es solamente el único medio de comunicación que utilizamos. Y tampoco está de más que pongan su mail. No está de más que pongan su mail, porque a veces cuando no nos podemos mandar un mail también es importante, es feedback, es tener ida y vuelta de parte de ustedes. Así que no está de más que pongan su dirección de email. ¿Alguna consulta más, chicos? Con respecto a las experiencias laborales, por ejemplo, y son algunas cortas y otras largas, ¿es necesario especificar la fecha de inicio y de...? No, la fecha exacta no, sí el periodo, agosto 2016, agosto 2017, septiembre, o sea, sí darle un marco. No, el día exacto a nosotros no nos repercute realmente, sí los periodos que trabajaron para saber la cantidad de tiempo que estuvieron. Al momento de poner la experiencia en el currículum, es importante que detalles las tareas principales, las más importantes, las que a vos te definían en el puesto de trabajo, que es eso lo que a mí me va a llamar la atención principalmente. Y después darle el valor agregado en la entrevista y si podés en el currículum de lo que vos hiciste por ese puesto. Pero tampoco extenderse demasiado, porque podemos escribir un choclo de 7, 8, 9, 10 renglones y a veces estando de este lado uno es mucha la cantidad de currículum que ve diariamente y lamentablemente no tiene el tiempo de detenerse específicamente en cada currículum. Sí, desarrollarlo bien en la entrevista, tomarte tu tiempo para darle el marco real, la importancia real que tiene ese puesto para vos. Eso sí lo podés desarrollar, pero en la entrevista. El currículum tiene que ser conciso, claro, directo, y no todos los currículums son iguales. Vos mañana te postulás para operario de producción y pasado te postulás para ventas, son dos currículums distintos. No, en las mismas experiencias que vas teniendo año a año y vas cargando, vas destacando distintas cosas. En este destacas esto, que ayudaste en la parte de mantenimiento, porque vas postularte para mantenimiento. Y acá decís también es atención al público y enfocás toda atención al público. El puesto es el mismo. O sea, es como, yo siempre digo que es como vender a veces un auto cuando uno se vende. ¿Por qué?
Porque vos el auto es el mismo siempre. O sea, en este caso la persona es siempre la misma. Pero ¿qué cambia? El enfoque que le da. Hay gente que le gusta la velocidad y le vas a vender el auto porque es el auto más rápido del mundo. Hay gente que le gusta la tecnología, es el auto más completo, con GPS, con sensor de estacionamiento. ¿El auto es el mismo? Sí, es el mismo. Si le hiciste alguna transformación, no. ¿Qué cambiaste? El enfoque. Que es lo importante en el currículum. Por eso cada currículum para cada puesto es particular. Lo de los portales, sí, los cargamos todos iguales, porque lamentablemente no podemos darle un marco para modificarlo antes de mandarlo. Pero el momento de la entrevista es donde presentamos el currículum modificado. Y no quiere decir que estemos mintiendo, sino que estamos resaltando la experiencia y los conocimientos que nosotros tenemos para ese puesto. ¿Alguna cosita más, chicos? Los datos personales, por ejemplo, Sí. si tenés el estado civil, ¿es importante? Sí, si querés, si no pones el estado civil, o sea, yo no es que no te llamaría, no, es indistinto realmente, es un dato que suma para saber si tenés hijos o no y demás. Sí, lo podés poner, no está de más, pero si no lo pones no está mal tampoco. No es que te lo descartaríamos por algo así, no. Lo importante es que tengan los datos personales. Después todo lo que quieras sumar, buenísimo. Como siempre digo, cuanto más conciso, mejor. Por ejemplo, en la experiencia laboral es cuando hay fábricas que toman por 3 meses, por temporada, 3 meses, 2 meses, un mes. ¿Esas experiencias es recomendable? ¿Es un apunto? Sí, las tenés que cargar porque forman parte de tu hoja de vida, que es lo que es el currículum. Y no está mal, porque hoy por hoy el trabajo eventual, que es lo que trabajamos nosotros, es muy habitual en las compañías. Claro. Y los contratos a 3 meses existen realmente y no necesariamente porque hayas trabajado en 6 empresas durante 3 meses en cada una, quiere decir que esté mal, por el contrario. Sí, por ahí podés agrupar a veces 2012, 2015, operario de producción, trabajé en Peugeot, trabajé en Automotive y trabajé así. Tareas desarrolladas como son más o menos similares y es del mismo rubro, las puedes agrupar todas en uno como para que sea un poquito más visible en el currículum. Chicos. Con respecto a eso, lo que dijo recién, una persona de recursos humanos dijo que ustedes, que son que nos toman para el empleo, nos ven como que somos inestables al poner tantos trabajos. Y eso es lo que yo le expliqué a la persona de recursos humanos. No es culpa de nosotros que nos tomen por temporada, sino que es lo que nos están ofreciendo. O sea, ¿por qué somos inestables nosotros cuando, si a mí me ofreces trabajar toda la vida, me quedo trabajando toda la vida? Pero... Te entiendo, y coincido con vos. Coincido con vos. Y la temporada, que es lo que se utiliza mucho hoy, los 3, 4, 5, 6 meses por algo puntual, existe y lamentablemente, o sea, estaría buenísimo que sea mucho más estable para todos. Pero nosotros como selectores tenemos que adaptarnos a eso. Antes sí era habitual, era trabajar 10 años en una fábrica y otros 20 años en otra. Era normal. Estaba bien visto, estaba mal visto cambiar continuamente. Hoy es al revés. Hoy las generaciones nuevas, la tecnología, un montón de factores influyen sobre esto y hacen de que el trabajo lamentablemente sea más esporádico. Y nosotros como selectores debemos adaptarnos a ese cambio y entenderlos de parte de ustedes. Yo puedo ver que vos tenés 17 trabajos hechos por 3 meses y no por eso tengo que descartarte, porque yo tengo que darte la oportunidad. O sea, si estuviste 17 veces en un lugar y estuviste 3 meses y probablemente algo bueno en vos haya, porque si no te hubiesen llamado 17 veces. Lo miramos al revés, en vez de decir que has roto mucho. Nadie te dio la oportunidad porque hoy en el mercado laboral está bastante complicado y hay mucho de contrato por 3 meses y es una realidad la que estamos viviendo de eso. Pero también tiene que ver con lo que dijo el profesor, ¿no? En las tareas que ponemos. En la tarea pueden poner tranquilamente que fue un tema de pico de temporada o de alta producción. Eso se puede aclarar. O sea, fueron tomados y lo pueden aclarar en un paréntesis que fue por esa situación puntual. Y eso es muy bien tomado, porque la verdad que operarios que realmente son tomados recurrentemente es porque es un buen recurso. Sí, lo que pueden hacer cuando trabajan a veces en una consultora en varias empresas es agruparlo todo en uno. O sea, Randstad, por ejemplo, yo a los chicos que trabajan con nosotros le digo, bueno, agrupalo en uno Randstad, tu perfil es operario de producción, más o menos va a ser similar, vas a manejar máquinas, vas a tener conocimiento de las normativas, de cómo manejarte y demás. Se agrupa operario de producción en tal fábrica, en tal fábrica, en tal fábrica, en el grupo Randstad. Y eso te da por ahí, te achica el currículum, porque vamos a decir, tengo 4 hojas de currículum explicando los 3, 4 cosas más importantes, los 17 trabajos que tuve en 1 año y medio. Y tenés razón.
Entonces, por ahí ir agrupando por fecha y por rubro, siempre que tenés los tiempos, estaría bueno, como para poder serlo más ágil. Otra consulta. Con respecto a lo que cuando presentamos el currículum, fotocopia de documentos, fotocopia de las experiencias que tuvimos, los cursos, el analítico, todas esas cosas, ¿también van con el currículum o no? La copia de la ley del quill es optativa. Lo importante es el currículum. En el caso de avanzar una entrevista, el entrevistador te pedirá si necesitas los títulos que vos tuviste, los cursos que hiciste, o no, y te pide el secundario porque en este punto es más importante. Eso lo determina el selector. En este caso, con que presentes el currículum es suficiente. ¿Sí? Con respecto a la presentación, el tamaño de letras, ¿hay algún estándar que se maneje? ¿O No. es de acuerdo a cada uno? Los modelos que mostró el profesor recién son modelos estándar y no están mal, pero lo que dijo es verdad. Personalizarlo a como uno lo hace, como es uno, o sea, un currículum estándar es insulso, uno lo ve y es información, son datos. Ahora, una persona que tomó el trabajo de personalizarlo a su manera, yo te puedo asegurar que ponemos 10, lo vemos a 6 metros de distancia y te vas a dar cuenta claramente que se tomó el tiempo o invirtió o ayudó con un amigo, o sea, porque a veces por ahí no nos llevamos bien con la informática y demás, a darle un toque distinto. El formato siempre es el mismo, datos personales, conocimientos, formación académica, experiencia y otros. O sea, la mayoría de los currículum, el 95% mantienen ese orden, que es el habitual. Después está en cómo. Un ejemplo es poner la foto de la empresa donde trabajaron. Casi nadie lo hace. Vos pones una foto y ya el selector identifica de otra manera. Sobre todo por ahí en industrias grandes, es decir, trabajé en Peugeot, trabajé en Jabón Federal, en Automotive. Eso a uno lo ayuda un montón, porque en el currículum el pantallazo lo mira y detecta, ya hace otro filtro y da otra imagen y queda muy bien, y es copiar y pegar una imagen en un currículum. No es mucho más complicado que eso. ¿Sí? Disculpa, ¿qué, una foto de la empresa en el mismo currículum? Claro, una fotito del logo, si tiene. Un loguito, por ejemplo, trabajar en WOM. El logo de WOM al costado, eso le da una vista muy linda y lo predispone de otra manera a mirarlo el currículum. Mirá, o sea, al momento, por ahí no te digo de todas las experiencias, pero sí por ahí las 3, 4 más importantes que tuviste. Las más prolongadas. Eso lo tienen que ver ustedes, porque por ahí tuvieron muchas en fábricas chiquitas y por ahí tuvieron 2 o 3 en fábricas grandes, o una en fábrica grande y muchas en fábricas chicas. Eso ustedes lo van viendo, cómo lo pueden acomodar. Vean por LinkedIn, cuando tengan la posibilidad de entrar al portal de LinkedIn, y cuando carguen, vean currículums de otras personas y se van a dar cuenta de que va a estar el logo en vez del nombre de la empresa, directamente el logo. Es fundamental y es muy importante que se tomen 2 minutos en Google a través del celular, si saben a qué empresa van, porque a veces es confidencial, saber un poquito de la empresa, a qué se dedica básicamente, hace mucho que está en el mercado, tiene más de una planta. Toda la información que le brinda la parte de somos nosotros, nuestra historia, bueno, es importante, lo vean, porque para el selector implica que ustedes se tomaron el tiempo y implica mucho interés sobre ese puesto laboral. Después están algunas de las preguntas más habituales que tienen en lo que es una entrevista: estudios, experiencia profesional, motivos, qué hicieron en el trabajo, cómo lo hicieron, cuándo lo hicieron, dónde. Son todas las preguntas que ustedes tienen que tratar de armarse el speech en la cabeza para tenerlo más o menos acomodado para el momento de responder, sentirse seguros. La seguridad en la respuesta es fundamental. O sea, ustedes pueden tener toda la mejor experiencia del mundo, pero si me lo dicen de manera insegura, y yo lo voy a tomar de manera insegura. La impresión que se da en esa entrevista es muy importante. Desde el momento que se ingresa, yo les quiero contar, hay fábricas que ahora no se usa tan mucho, pero hay fábricas que cuando ustedes están entrando por la puerta, lo están mirando por la camioneta a ver cómo ingresan. Hay gente que llega a ese punto, y no está mal, porque uno no es lo mismo estar esperando tranquilo en la puerta que estar fumando un pucho, masticando y sentado en la vereda. Todo habla, porque nosotros representamos una empresa, afuera y adentro de ese trabajo. Nosotros, hoy mi horario laboral terminó a 17:30 y yo vine acá y tengo que mantener una forma porque me importa mi trabajo y forma parte de mi trabajo. ¿Sí? Cosas que no debemos hacer, bueno, llegar tarde, mirar el reloj continuamente, espiar los papeles del escritorio, que eso muchas veces pasa, esquivar la mirada,
entablar discusiones de política, de algún tema de esos que son reñidos, que a veces nos salen de adentro. En el trabajo eso se deja de costado, o sea, todos tenemos pasiones por el fútbol, por política y demás, pero hay cosas que siempre debemos dejar de costado al momento de estar en una entrevista, porque debemos mantener sobre todo las formas. Tutear al entrevistador, a menos que él sí lo haga primero, eso puede pasar. Si le da el lugar para tutearlo, tutéenlo, porque se van a sentir más cómodos ustedes inclusive en la entrevista. Va a ser muy ameno y lo vas a extender un montón, van a relajar un montón. Hacer gestos excesivos, decir muchas de las cosas que... Sí, la mayoría son por ahí algunas obvias, otras no tan obvias, pero lo importante, chicos, es la imagen que ustedes le quieren mostrar al entrevistador. Eso es decisivo. Al terminar, agradecer sobre la entrevista, retraer el interés y preguntar el resultado del proceso. Eso también es muy importante. A veces se van y se quedan con la duda: ¿y cómo seguía? ¿Y cómo me avisan? ¿Me avisan por sí o por no? Y a veces el volumen de gente que uno maneja también es mucha, entonces no llega a llamar a todos. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, chicos, si a partir de tal fecha no nos comunicamos por ustedes, continuamos con otros postulantes. Si se puede, se llama a todos los postulantes, se les envía un correo electrónico, se hace al revés, se les da el teléfono a ustedes para que nos llamen, porque a veces en la vorágine diaria también se nos complica un poco. Se busca la herramienta de ver cómo continúa para que ustedes no se queden en el che, hace 2 meses tuve una entrevista y no sé qué pasó, me fue mal. Y también pueden pedir un feedback en una entrevista, no está mal. ¿Y por qué no quedé seleccionado? Mi experiencia no es acorde, no me desenvolví bien en la entrevista, y por ahí uno no va a dar detalles minuciosos porque son confidenciales, pero sí los puede orientar. Y en la entrevista tú fuiste un poquito flojo, trata de reforzar un poco esto. La verdad que tu experiencia laboral no es mala, pero tenía un perfil que se adecuaba más a la cultura y a la experiencia que yo necesitaba. Entonces uno va tomando también y se va viendo que en realidad no es que el sí, el no, el sí, el no. Hay un montón de factores que influyen al momento de la selección, no solamente la experiencia y la entrevista, son la zona, la cultura de la empresa, es fundamental. 2 perfiles iguales, puede valer el que tiene menos experiencia, el que tiene más experiencia, por una cuestión cultural. ¿Sí? Bueno, después vamos a hablar un poquito, 2 minutos de lo que es la vocación. Es esto de... lo que quiero hacer acá en hincapié, en, bueno, que esto significa llamar hacia adentro y demás. Quiero marcarles que la vocación es algo que se lleva adentro, como dice, sí, y hacer mucho hincapié en que puede cambiar. O sea, hoy me encanta esto y dentro de 10 años puede que no me guste para nada. Y pongo un ejemplo personal. Yo empecé estudiando ingeniería en informática en la Universidad de La Matanza cuando tenía 18 años. Hoy tengo 28 y soy licenciado en recursos humanos. No tiene nada que ver, ni A, es A y Z. A los 18 años me encantaba la informática, quería ser ingeniero. De hecho es un hobby que tengo, pero me di cuenta que no era lo mío. Cuando te adentras en un mundo y ves un montón de cosas que no pensás, te decís, esto era esto, cuando vi la álgebra, la matemática, todo lo que era, dije, no, esto no es para mí, me encanta así reparar, el hobby, y después de a poco fui descubriendo el área de recursos humanos, no sabía qué quería hacer. Si me preguntás a mí la vocación, y me nació de la nada, y justamente es eso, nació de adentro, no tiene una explicación lógica. Hoy me gusta, me apasiona, lo hago con cariño, con amor, con respeto, sobre todo en tiempos tan cambiantes como son los tiempos de ahora, pero nada, cuando haya un test vacacional y es a donde quería llegar y se lo hagan, si hoy les da A y mañana les da Z, no se sientan mal, no está mal, no es que están perdidos por la vida sin saber qué hacer, no, todo lo contrario, van por el camino correcto. Y por último, bueno, contarles un poco lo que Randstad es una empresa a nivel mundial, líder de recursos humanos, en Argentina hace poquito que estamos, y le damos mucha importancia a lo que es la responsabilidad social empresaria. Estamos totalmente en contra de la prohibición del trabajo infantil, estamos a favor de la inclusión, de la protección del medio ambiente, del voluntariado corporativo, que es un poco lo que estamos haciendo hoy, y de la promoción y difusión del RCE, que es esto, la responsabilidad que tienen las empresas ante la sociedad. Hacernos cargo de que lo que hacemos tiene mucho peso y mucha importancia. Bueno, desde Randstad les agradecemos por su tiempo y nosotros no tenemos más. Sí, los que quieran venir a dejar su currículum, nosotros estamos en Salta 218 en Morón, así que los podemos ayudar y bueno, aconsejar como para que puedan rápidamente entrar al mundo laboral. Tomen en cuenta este tema de las páginas web que hoy se están viralizando tanto y es importante. Bueno, muchas gracias a todos.
representación del municipio, en este caso de la Bolsa de Empleo. Mi nombre es Tamara, ella es Mariela. Ahora se va a presentar igual, no voy a hablar yo sola. Básicamente venimos a darle un poquito más en profundidad a lo que los chicos estuvieron hablando. En algunos casos, por lo que estuve viendo, vamos a ser un poco repetitivos, pero igualmente está bueno, ¿sí? No para que se aburran, sino para que tengan en cuenta que las cosas que van a escuchar varias veces son las más puntuales que tienen que tener en cuenta a la hora de la búsqueda. Bueno, somos de la Bolsa de Empleo. Lo que les quería destacar es que, bueno, al final les vamos a contar cómo se pueden acercar y que la bolsa está creciendo, entonces nosotras somos unas incorporaciones bastante recientes, así que la idea es seguir sumando gente y empresas a la bolsa. Bueno, mi nombre es Tamara, ingresé hace poco, soy técnica en relaciones laborales y estoy estudiando actualmente hasta la licenciatura. Y bueno, mi compañera Mariela. Mi nombre es Mariela, estoy desde octubre del 2016 trabajando acá en conjunto con Tamara. Soy estudiante de la carrera de Relaciones del Trabajo, estudié anteriormente de Administración de Empresas, me vas a acordar a vos que cambiaste así de un día para el otro. Estaba más o menos promediando la carrera y de repente un día dije, no es lo que me gusta, y tomé la decisión de cambiar por algo que realmente hoy por hoy siento que me gusta. Así que, bueno, estamos acá para explicar un poco cómo funciona lo que es la bolsa de empleo y, bueno, todos los que se quieran acercar también pueden hacerlo sin ningún problema, estamos para eso. Bueno, una de las primeras cosas que quería destacar yo es lo que estuvieron charlando los chicos a la hora de salir a buscar trabajo, es el tema de la autoevaluación. ¿Sí? Pasa mucho, sobre todo con la situación actual, y no está mal el presentarse y decir cualquier cosa, yo hago lo que sea. No está mal, sobre todo cuando uno tiene una necesidad, le pasa a todos. O sea, a mí me ha pasado en el día, hoy gracias a la vida estoy haciendo lo que me gusta, pero me ha pasado de tener que hacer otras cosas que por ahí no era lo que yo aspiraba. Y es un camino y está bien. Pero está bueno que uno aprenda primero a hacer esta primera autoevaluación de decir, bueno, ¿a dónde apunto? ¿Sí? Quiero llegar a tal cosa. Ustedes, en particular hoy el público de acá, hay gente que se está capacitando. ¿Sí? Se están capacitando para algo que a ustedes les gusta o para lo que aspiran a hacer el día de mañana o para poder que sea un paso. Entonces la idea es saber a dónde quiero llegar, a dónde quiero llegar y cuáles son los pasos que yo puedo seguir para llegar a esto. No es fácil, es como decían los chicos, o sea, no es de un día para el otro, no va a ser algo que puedan salir hoy al mercado laboral y decir, bueno, trabajo de ingeniero en sistemas. ¿Sí? Es complejo. También la realidad es que hay ciertas carreras que son por ahí más requeridas que otras y por ahí tienen más facilidad. Pero si ustedes están en el campo laboral donde hay mucha oferta, o sea, donde hay mucha gente que puede ofrecer lo mismo a ustedes, el primer paso es la autoevaluación. ¿Qué es lo que tengo para ofrecer? Más allá de lo que yo estoy estudiando, mis capacidades, ¿sí? Soy responsable, puedo aprender rápido, o no puedo aprender rápido, pero le pongo mucho empeño y voy a estar prestando atención, que crean o no, como decían los chicos de Randstad hoy, a veces es lo que más se valora, porque más allá de las capacitaciones, de los cursos, del estudio, lo que pasa, lo que se ve mucho en las entrevistas y en las empresas es esto, ¿sí? Es decir, bueno, llamé a 5 personas, me dijeron que sí, obviamente, porque la idea es una confirmación previa, se presentaron 3. De las 3 que se presentaron, 2 llegaron tardes. De los 2 que llegaron tarde, a los 2 que llamaron para la segunda entrevista no se presentaron. ¿Sí? Entonces, esto es algo que ustedes tienen que saber si son capaces de ofrecer, más allá de sus estudios. Tienen que saber si son capaces de ser responsables, es el primer paso. El paso de saber qué ofrezco. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuáles son los pasos que voy a seguir? ¿Tengo que estudiar esto? Bueno, no puedo llegar a ser jefe de recursos humanos. Bueno, voy a empezar por un puesto junior, o si no llego, voy a empezar, bueno, en ventas, que por ahí me va a dar la posibilidad de tener relaciones con la gente, y a partir de ahí me puedo abrir, ¿sí? Después de esto, en una búsqueda puntual, cuando yo voy a una búsqueda tengo que saber
a qué zona más o menos están buscando, como decían ellos, sí, pongo la zona porque por la cercanía. Hay gente que le pone, es lo mismo que decíamos, va más allá de la voluntad. Le puedo poner toda la voluntad, pero si tengo 3 horas de viaje de Río del Pino hasta Caseros, se complica para ustedes y para nosotros, para la gente que está seleccionando. ¿Sí? Es una forma de autoevaluar ustedes también, hasta dónde están capaces de dar. Tengo que evaluar el tiempo que me va a llevar el viaje, tengo que evaluar el gasto que me va a implicar el viaje, si estoy en condiciones de hacerlo. También tienen que tener en cuenta que siendo la primera vez que entran a trabajar, ustedes van a estar un mes cubriendo ese gasto desde sus propios bolsillos hasta que puedan tener el primer ingreso. Entonces también es algo que tienen que tener en cuenta antes de salir al mercado laboral. Y el tema del salario también. Es como decían ellos, está bueno que puedan tener una evaluación. Siempre hoy en día en las redes, en Google, en cualquier lugar, pueden encontrar cuál es el salario que se ofrece para ese puesto al que yo estoy aspirando. Entonces van con una idea. Primero, como decían ellos, en el currículum, para que no sea un salario ni muy elevado ni menor tampoco, porque menor también habla de una poca valoración de mi trabajo. Entonces, está bueno para que ustedes puedan aplicarlo al currículum y también para que vayan con una idea de qué es lo que están yendo a buscar. ¿Sí? Voy a una entrevista y bueno, sé que me van a pedir para tal trabajo, bueno, tales experiencias, tales conocimientos, determinados puntos. Y en esto es importante que aprendan, no sé si por lo que veo, o sea, no todos están en la primera búsqueda, o sea, ya hay muchos que han tenido otras búsquedas y otras experiencias. Y no siempre pasa de saber leer un puesto, ¿sí? Un pedido. Los chicos hablaban, por ejemplo, ¿no? De esto de que dicen acorde al perfil, ¿no? Todos sabemos lo que es un perfil de búsqueda, ¿a qué se refiere? Exactamente, o sea, me dicen, no, ¿y cuál fue el motivo por el que no entré? Y no sos acorde al perfil. ¿Qué es eso? Bueno, un perfil suele ser algo que usan las empresas, las reclutadoras, donde se detalla para, según el puesto, todo lo que se requiere. Desde la edad, el estudio y las características personales y los saber hacer, digamos, o sea, las capacidades. No va solo en lo técnico, sí, en lo que ustedes están estudiando, sino estas cosas que tienen que ir aprendiendo a leer cuando buscan empleo. Por ejemplo, cuando dice capacidad de trabajo en equipo. ¿Qué quiere decir? Que puedan coordinar con otros, con compañeros, que puedan intercambiar ideas y llegar a una solución, ¿sí? Y que no sea algo tedioso para ustedes. Que hay gente, que tampoco está mal, que se siente mucho más cómoda trabajando sola. ¿Sí? Que prefieren hacer una tarea y no tener que estar intercambiando ideas con otros, porque eso es algo que se aprende. Algunos lo traemos, incluso lo pueden aprender del colegio y otros lo pueden ir aprendiendo a través de la experiencia de la vida laboral. Pero lo importante, más que nada, a lo que apunto con esto, es que aprendamos a leer los perfiles, ¿sí? Lo que ustedes van a ver cuando van a buscar trabajo, sobre todo hoy en día en los portales de empleo, donde más se apunta siempre a buscar trabajo, es esto, ¿no? Que dice, bueno, lo más fácil de dilucidar es esto de la edad, la experiencia, la zona, pero después se escapa por ahí estas palabras que no son tan conocidas como esto, ¿no? Disponibilidad horaria, ¿sí? Si me piden disponibilidad horaria full time y yo sé que entro a la facultad a las 5 de la tarde, ya estoy complicado, ¿sí? Entonces, son cosas a tener en consideración. Para no perder el tiempo ustedes, más que nada, ¿sí? Más allá de que, bueno, del otro lado, también estando del lado de los reclutadores, a veces se complica por esto, ¿no? De que, bueno, vas, avanzás, tenés la entrevista y cuando te dicen, bueno, el horario es de 8 a 16, no puedo porque tengo facultad. El puesto dice disponibilidad full time, o sea, un horario full time es de 8 horas, un part time es de 4 horas. ¿Sí? Son todos detallitos que los van a ver y que tienen que aprender a leerlos, que sé que no es fácil, por eso nos ha pasado mucho. Nosotros hemos trabajado desde el municipio con chicos más jóvenes que están entrando en el mercado laboral y pasa esto, o sea que no saben leer qué es lo que se pide, entonces entran a cometer otro tipo de errores como este del postulador compulsivo, ¿sí? De, bueno, entro y me postulo para vendedor, me postulo para operario, me postulo para técnico químico, me postulo para ingeniero en sistemas, me postulo, para algo me van a llamar. Y no.
no pasa, ¿sí? Porque, o sea, tienen que aprender a evaluarse, un lado, por ustedes, ¿sí? Para aprender qué es lo que están dispuestos a dar y qué no, qué es lo que tienen para ofrecer, que eso habla de sus fortalezas. Y también, desde el otro lado, lo que pasa es, hay una persona sentada para 5 o 6 búsquedas. Empieza a revisar los currículos y ve la misma persona en las 5 o 6 búsquedas. ¿Qué pasa? No sabe lo que quiere, no sabe a qué postularse porque no tiene experiencia en nada. Sí, es lo que decía él también de los diferentes currículums según el perfil. Apunta todo a lo mismo, ¿sí? Perfil, el puesto solicitado. ¿Qué pide? Bueno, de experiencias, estudios, y pide también cierto tipo de capacidades personales, ¿sí? Eso es importante que aprendan a detectar. Yo personalmente creo que es el primer paso antes de salir a buscar trabajo. Aprender a detectar mis actitudes y mis aptitudes, ¿sí? Qué soy capaz de dar, qué puedo ofrecer y qué aprendí. No solo la experiencia laboral, ¿sí? Trabajando con mis compañeros en el curso, bueno, aprendí a trabajar en equipo porque hicimos un trabajo práctico y yo pude participar, pude interactuar, se presentó un problema y lo pudimos charlar entre todos y entre todos pudimos llegar a un acuerdo y a superar algún problema, ¿sí? A llegar a alguna meta mayor, que eso es el trabajo en equipo. Y así con todas las otras actitudes que se le pueden pedir. ¿Sí? Como bueno, las otras por ahí son más fáciles de identificar, como responsabilidad, puntualidad, buena presencia, ¿sí? Pero el primer paso es identificar qué es lo que puedo ofrecer y no entrar en este juego de me postulo a todo lo que sea, ¿sí? Tratar de encontrar el camino que yo quiero seguir y a donde yo quiero llegar. Bueno, eso por un lado. Después, básicamente, esto de los currículum, ¿sí? De poder armar un currículum según el perfil al que yo apunto, es lo mismo. O sea, desde mis actitudes y desde lo que ellos piden, voy seleccionando qué es lo que incorporo y qué es lo que no. Hay cosas que por ahí son súper importantes y me puede pasar que trabajé en la Peugeot, es una empresa súper importante, súper conocida, pero lo que yo hice no aporta para mi puesto de vendedor, por ejemplo. Entonces está bueno por ahí no recargar el currículum, ¿sí? Tiene que ser bastante claro y conciso como para que alguien lo pueda... Siempre que lo terminan, ustedes pónganlo sobre la mesa o donde sea y a primera vista tiene que ser armonioso y tiene que destacarse lo principal. Sus datos personales, su nombre y apellido para que quede grabado la foto y después lo otro tiene que ser armonioso y no tiene que estar recargado porque pasa esto también, que a veces uno no tiene el tiempo y no se pone a leer 5 o 6 renglones de cada experiencia. Se hace largo y tedioso. Bueno, después también otra de las cosas que quería remarcar, que voy a volver a repetir lo que dijeron los muchachos de Rastan, es esto. Una vez que yo marco el camino y que sé a dónde quiero apuntar, bueno, hacer mi propio camino. ¿Sí? Es difícil, es largo, es desalentador. Tampoco voy a caer en lo clásico de, bueno, uno hace lo que quiere, ¿no? O sea el entorno y el contexto tiene mucho que ver, ¿sí? Hoy en día estamos complicados, pero lo importante es no desalentarse y lo importante es uno de a poquito ir haciendo su propio camino, ¿sí? Entonces, si yo sé que quiero apuntar a eso, bueno, ¿qué hago? Pongo en internet, busco esos puestos, busco las empresas que trabajan con eso que yo tengo para ofrecer, puedo investigar cuáles son las empresas, cuáles son los medios de búsqueda, puedo investigar si no tengo para pagar un curso caro, bueno, qué otras opciones tengo para ir aprendiendo cosas básicas, cosas chiquititas y no desalentarme, ¿sí? Y no desaprovechar ninguna oportunidad, como decían los chicos, de cualquier entrevista suma, ¿sí? También me pasaba, yo cuento un poco porque tuve la suerte de tener a chicos que recién están saliendo del secundario y recién están entrando, entonces les decía yo que esto de aprovechar, por ejemplo, de decir, ay no, una exposición oral, suma un montón. Y lo cuento porque también estamos en un ámbito educacional, entonces está bueno, ¿sí? Una presentación oral de un trabajo práctico, de lo que sea, suma a esto, a poder decir, bueno, me voy liberando, me voy desestructurando, voy pudiendo
armar una postura, ¿sí? Para tener una facilidad de hablar adelante del público y en este caso adelante del selector o de la persona que está haciendo la entrevista. Aprovechen cada oportunidad que tengan para mejorar sus aptitudes. Yo creo también un poquito que, por lo que decían ellos, de que ahora también se comunican por WhatsApp, por mail y demás, cuando uno entra en la búsqueda laboral es como que todo su entorno se vuelve un poco más complejo, ¿sí? Porque si a uno lo van a estar contactando para una entrevista laboral por WhatsApp, yo creo que ya todos deberían empezar a pensar, bueno, ¿qué foto voy a poner de perfil de WhatsApp? ¿No? O sea, me llaman o me mandan un mensaje para ir a trabajar desde administrativa en una empresa y ven mi foto en la playa. Es un poco complejo, ¿sí? Es como que el mundo del trabajo y el mundo personal se van mezclando. Entonces hay que tratar de encontrar ese equilibrio, pero de no perder el camino, ¿sí? Yo creo que lo principal es eso, encontrar a dónde apunto, ir haciendo sin desalentarse, ¿sí? El camino es largo, pero lo importante es que no pierdan el foco. Y si en el medio, como dicen los chicos, porque a mí también me pasó, yo en su momento, yo hace mucho más años que ella, yo había empezado a estudiar licenciada en psicología y después di un giro y terminé acá. O sea, puede pasar, pero está bueno que uno aprenda a identificar a dónde apunta, ¿sí? Sus metas y ir trabajando de a poco hasta eso, ¿sí? Bueno, ahora le queríamos contar un poquito así, pues rapidito para no robarles más tiempo, en qué consiste la bolsa de empleo, que es... ¿Querés preguntarle? Bueno, la bolsa de empleo es un servicio que está en el municipio, ¿sí? El de acá de 3 de febrero, todos deben conocer, en Alberdi. No es nuevo el servicio, ¿sí? Está desde hace rato, pero bueno, está creciendo de a poco. La idea es, tiene dos aristas. Estamos nosotras que trabajamos con las empresas, siempre tratando de que sean del municipio o de los alrededores, pero la idea es que las empresas pasen sus búsquedas a través de la bolsa de empleo para que nosotros podamos darle prioridad a la gente del distrito. O sea, la bolsa trabaja solo con gente de 3 de febrero. Después está la lista interna, ¿sí? Recursos humanos, o sea, todo lo que es trabajo portal de empleo. El portal de empleo tienen el link si lo quieren anotar para cargar el currículum, ¿sí? Es igual que todos los portales de búsqueda, ZonaJob, Boomerang, tienen que cargar, les va a pedir el DNI, después un mail, contraseña, cargan el currículum y ahí lo que tienen es la lista de las búsquedas que hay activas en el momento, ¿sí? Todo lo que es nuevo se va subiendo. Una de las ventajas que tiene, que es lo que nos preguntan casi todos, la bolsa también recepciona en la municipalidad, ¿sí? Y tiene un lugar físico en el 3er piso, el que quiere se puede acercar y cargar el currículum ahí. La ventaja que tienen de hacerla en el portal de empleo, que es lo que todos preguntan, es el ingreso al sistema administrativo municipal, ¿sí? O sea, todos los puestos de trabajo que son para la administración pública están publicados ahí y a través de ahí es de donde seleccionan y pueden ingresar. Bueno, más o menos, si quieren lo vamos viendo rápido, es como un tutorial de cómo cargar el currículum. Igual la idea, yo creo que todos manejan las redes sociales y el que no, la idea es que vaya despacito. Siempre les digo yo, cada vez que me preguntan en esto y en cualquier cosa, es ir despacio y leyendo. La computadora siempre te avisa, si está a punto de autodestruirse, la computadora te va a decir si quiere autodestruir, sí o no. Vayan despacito, vayan leyendo, le va a pedir el mail, la contraseña, pueden ingresar también con Facebook o con LinkedIn. Acá vuelve a aparecer lo que hablábamos antes, ingresar con Facebook. A partir de que ustedes ingresen con Facebook, van a entrar a la cuenta, se van a poder cargar, la carga la hacen ustedes. Pero ¿qué pasa? Es más que seguro que el sistema va a tomar la foto de perfil de Facebook para el currículum, ¿sí? Y nos ha pasado de ver gente en Ferrari, nos ha pasado de ver un currículum con gente de la foto en un boliche, ¿sí? Ahí ya tengan en cuenta, si lo van a hacer por Facebook, van a tener que acomodar su Facebook
a la búsqueda laboral que están haciendo. Bueno, les va a pedir el DNI para verificar si están... Pasa, María, por favor. Para verificar, y bueno, y ahí empiezan la carga de los datos personales. Ya esta es la sección de la experiencia laboral, los estudios, las capacidades, acá entran los cursos que tengan extras, los idiomas, la tecnología. Bueno, esta es la página principal del link que nosotros les mostramos, ¿sí? Pueden acceder desde la página del municipio o a través del link que le pasamos de empleo.trabajando. La página principal aparece así. Tienen las ofertas de empleo divididas por sectores, o si no, abajo un listado donde van a aparecer todas las búsquedas que hay. Está bueno que lo sumen, ¿sí? como plataforma de búsqueda. Cuando uno está buscando, siempre por lo general trata de abarcar todo, ¿no? O sea, se anota en SonaJob, en Boomerang, deja currículum en las empresas. Entonces está bueno como para tenerlo como opción. Y está bueno porque saben que por lo menos ya tienen un primer filtro que es para los integrantes del partido de 3 de febrero. También pueden descargar la app, que pueden manejarlo a través del sistema del celular. Creo que es para Android nada más, ¿o? Listo, esa es la plataforma. Bueno, pueden descargar la app y ahí les va a llegar también las notificaciones de todas las búsquedas nuevas. Así que, bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta acerca de lo que charlamos o de la plataforma, lo que quieran? ¿No? Bueno, muchas gracias.